Entonces, hidrostático. Es el estudio de los fluidos en reposo. De los fluidos en reposo. Aquí entre paréntesis fluidos, el agua es la referencia, ¿eh? Puede ser también que el aceite esté en reposo o algún hidrocarburo, pero la referencia es el agua. Entonces, funciona igual para, por ejemplo, un hidrocarburo o para un alcohol. Básicamente, el principio es el mismo. Obviamente cambia la densidad, el peso específico, la viscosidad. El comportamiento es exactamente el mismo. Entonces, ayer planteamos un problema de un almacenamiento. Vamos nuevamente con otro problema, pero vamos a ponerle algunos números. Así. Vamos a colocar el nivel de superficie del agua. Está acá. Vamos a colocar la densidad. Una tonelada. Cada metro cúbico. Y vamos a ponerle algunas medidas, por ejemplo, el nivel de superficie o más bien la profundidad. Vamos a decir que sea 1.5 metros. Luego la base, así que sean 6 metros. Le vamos a decir que de fondo hacia acá estamos 3 metros. Entonces tenemos 3 por 6 por 1.5. ¿Ok? Esas serían nuestras medidas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí en esta parte? ¿No? Pues denme un minuto en lo que me... Ok, ¿ahí se escucha bien? Sí, profe. Gracias. Vamos entonces a continuar. ¿Qué es lo que se pide? Determinar el empuje hidrostático
sobre el fondo y sobre las paredes. Determinar el empuje hidrostático sobre el fondo y sobre las paredes. ¿Vale? Vamos entonces primero con el empuje hidrostático sobre el fondo. Entonces acá, empuje hidrostático sobre el fondo, ¿no? Entonces es un almacenamiento que tiene 6x3. Planta tiene 6x3. Voy a dibujarlo por acá. Más o menos es de este estilo el almacenamiento. Tiene por acá en 6 metros. Por acá tiene 3 metros. ¿Cuál es el área de este almacenamiento? Pues 18 metros cuadrados, ¿verdad? 6x3, 18 metros cuadrados. ¿Cuál es el volumen? Pues el volumen equivale al área por la profundidad. Área implica a la profundidad. ¿Cuánto vale la profundidad? La profundidad vale 1.5, vean, 1.5 metros. Entonces, nuestro volumen sería igual a 18 multiplicado por 1.5. Según yo son 27, ¿no? Ahora déjenme hacerlo. 18 por 1.5, 27. Entonces el volumen es igual a 27 metros cúbicos. Ese es el volumen. Lo que se puede es el empuje, es decir, la fuerza sobre el fondo. Entonces vamos a recordar el peso específico del fluido, en este caso el peso específico del agua. Se obtiene como el producto de la gravedad, que para este caso vamos a asumir como 9.81 metros segundo cuadrado por ser aceleración, multiplicado por la densidad, en este caso, vean, 1 tonelada metro cúbico, entonces lo que es lo mismo que 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Vale? Esa es la densidad. Luego, el peso específico, por lo tanto, sería igual a 9.81 por 1000, pues 9810. ¿Ah? Vean, la siguiente unidad, kilogramo metro segundo cuadrado, por acá lo coloco. El producto de kilogramo por metro dividido entre segundo cuadrado nos da una unidad que se llama Newton. ¿Vale? Así que, vean, kilogramo metro segundo cuadrado es Newton dividido sobre metro cúbico. Listo. Esas son las unidades de gama o del peso específico. ¿Sale? Entonces ya para terminar este inciso, vamos a copiar esto. El empuje
Empuje hidrostático sobre el fondo equivale al volumen por el peso específico. Por el peso específico del fluido. Así se calcula el empuje hidrostático sobre el fondo equivale al volumen por el peso específico del fluido. Entonces podemos decir que el empuje hidrostático vertical, ¿no?, el que actúa en la dirección Y, es igual al volumen del prisma rectangular multiplicado por el peso específico. Creo que el volumen eran 27, a ver, déjenme pensar. 27 por 9,810. Entonces serían 27 metros cúbicos. Multiplicado por gamma, que en este caso vale 9,810 unidades de gamma en newton metro cúbico. ¿Vale? Por lo tanto, el empuje hidrostático vertical es igual al producto de 27 por 9,810. 7 por 1,810. 264,870. 264,870. Ahí está. Ese es el empuje hidrostático en la vertical. Es decir, si vuelvo a esquematizar ¿cómo se llama? La alberca o el depósito. Más o menos así. Digamos que este es el nivel del agua. Entonces hay una fuerza resultante que actúa sobre la componente vertical. Ya tenemos la magnitud. Un inciso más adelante va a ser el punto de aplicación. Pero bueno, por ahora tenemos la magnitud. Entonces, esa flecha que estoy dibujando allí equivale al empuje hidrostático vertical. Voy a trazar nada más la línea de acción de la fuerza. El eje o línea de acción de la fuerza. Para el horizontal, déjenme ver si puedo. Sí, voy a copiar el dibujo. Bien, entonces vamos con el empuje sobre las paredes. Sobre las paredes. Entre paréntesis, empuje horizontal. Es decir, el empuje en la dirección X.
Entonces, la fuerza hidrostática o presión hidrostática forma sobre las paredes un triángulo de presiones, ¿sale? Ese triángulo de presiones tiene la característica de que varía linealmente con la profundidad, ¿sale? Entonces vamos a formar el triángulo de presiones de la siguiente forma, vean. 0 a nivel de superficie libre del agua y conforme va bajando, varía linealmente. ¿Ok? Entonces aquí, 0. Y aquí observen esta recta que está aquí sobre la platilla, sobre el fondo, no se alcanza a ver muy bien, pero esta que estoy aquí exagerando, esta es máxima. Entonces tengo de 0 a máximo, ese es mi intervalo. Máxima en el fondo, 0 a nivel de superficie libre del agua, es decir, en contacto con la atmósfera. Ahora, este triángulo está generando presiones en este sentido, en el sentido, digamos, horizontal. Cada profundidad es distinta. De hecho, entre más profundo voy, más grande es la flecha o la magnitud de la fuerza. Órale, así que no me interesan tanto todas las fuerzas, me interesa la resultante. ¿Vale? Entonces, para la resultante se forma un triángulo de presiones. Vean, lo voy a tratar de aquí. Y si necesitan de sus clases de dibujo, igual que yo, más o menos así. Vean, supongo que esta es la pared. Luego esta línea sería por acá. Y aquí cerramos con un triángulo. Entonces me explico. Es un prisma triangular, ¿sale? Es como un tipo pirámide trunca, o la mitad de una pirámide. ¿Ah? Es un prisma triangular. Ahora, ese prisma triangular está ejerciendo presión sobre la pared. Vamos a llamar que esta sea la pared, este, M, N. Es decir, la que tiene 3 metros de ancho, M, N. La que tiene 3 metros de ancho, aquí la voy a marcar. Vean, este es M y este es N, el que tiene 3 metros de ancho. Que es exactamente igual a la que está del otro lado, que le vamos a llamar M', N', pero son la misma porque tienen la misma longitud. ¿Vale? Entonces aquí el empuje hidrostático equivale al volumen del prisma triangular multiplicado por el peso específico del fluido. ¿Sale? Es la manera en que vamos a obtener o a calcular el empuje. El empuje hidrostático equivale al volumen del prisma triangular multiplicado por el peso específico del fluido. ¿Vale? ¿Cómo calculamos el volumen primero? Vean, algo que es importante reconocer del triángulo es que este ángulo es 45 grados. El de acá es 90 por ser perpendicular la base con la pared.
Significa que este ángulo también son 45. Ahí está. ¿Vale? Entonces, vean, el volumen del prisma es el área de un triángulo por 3 metros. Ese es el volumen del prisma. El volumen del prisma triangular equivale a el área de un triángulo multiplicado por el ancho, en este caso multiplicado por 3 metros. ¿Cómo obtengo el área del triángulo? Pues base por altura entre 2, pero como es 45, la base y la altura miden lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que es 1.5, que es la altura, es la base, por ser 45 grados. Así que 1.5 al cuadrado entre 2, o base por altura sobre 2, multiplicado por 3. Entonces 1.5 elevado al cuadrado son 2.25. Multiplicado por 3 me da 6.75 metros cúbicos. ¿Vale? El empuje hidrostático horizontal en la componente X, entonces es igual al volumen del prisma de geometría triangular multiplicado por el peso específico. Así que son 6.75 metros cúbicos, y ese número va multiplicado por 9.810. 810 newton metro cúbico. Las unidades obviamente van a ser newton. Y la magnitud es 6.75 por 9.810. Entonces 6.75 por 9.810 me da igual a 66.217. 66.217.5. 66.217.5. ¿Eso equivale a qué? Equivale a la magnitud de la fuerza en el sentido horizontal. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Una? Ok, vamos entonces con el empuje en la otra pared. Básicamente es lo mismo, nada más lo que cambia es el ancho, vean, en la de 6 metros. Es decir, la pared NN', vean, 6 metros. Ya obtuvimos MN, la de 3 metros. Ahora vamos a obtener NN', que es igual que MM', son 6 metros. Entonces, y entonces procedemos a calcular el empuje horizontal sobre la pared de 6 metros. Entre paréntesis, la pared NN'. NN'.
Procedemos a calcular el empuje horizontal sobre la pared de 6 metros NN'. ¿Vale? Entonces decimos que el volumen del prisma triangular es igual a el área de un triángulo, base por altura sobre 2 multiplicado por el ancho. ¿Ok? Multiplicado por el ancho. ¿Ok? Entonces, como es un triángulo con 2,45, con dos ángulos de 45, la altura sigue siendo la misma. ¿Se observan? Es exactamente la misma. Es decir, el área del triángulo es el mismo. Lo que cambia es el ancho. En este caso el ancho era 3, en el otro caso el ancho va a ser 6. Lo demás se queda igual. Entonces es 1.5 elevado al cuadrado dividido entre 2 multiplicado por 6. Vean lo siguiente. Este 2 o este 6 está dividido entre 2. Entonces 6 entre 2 son 3 multiplicado por 1.5 al cuadrado. Entonces 1.5 al cuadrado son 2.25. 2.25. Volumen del prisma triangular es igual a 3 por 2.25. Dado por 3 me da 6.75. Ese nada más es mi volumen. Entonces el empuje horizontal, vamos a llamarlo 2 para diferenciarlo del que obtuvimos anteriormente. Entonces este le llamamos 2. Al otro le vamos a llamar 1. Es igual al volumen multiplicado por el peso específico, en este caso 9.810 Newton metro cúbico. ¿Vale? Por lo tanto, el resultado obviamente me va a dar en Newton, por ser una fuerza. Y voy a multiplicar 6.75 por 9.810. Me das 66.217. 66.217.5. ¿Sale? Entonces ya tengo el empuje hidrostático horizontal sobre cada una de las paredes. ¿Ok? Ahora voy a tratar de dibujar el empuje hidrostático, vean, sobre una de las paredes. Por acá tenemos el nivel del agua. Por acá tenemos el triángulo de presiones. Triángulo de presiones. Triángulo de. Voy a colocar entonces acá la resultante. Más o menos. Que ya tengo la magnitud. ¿Vale? Me falta ubicarla en el punto de aplicación. Pero al menos ya tengo el empuje hidrostático
horizontal, empuje hidrostático horizontal. En magnitud, es decir, el tamaño de la fuerza. Obviamente me falta, pues, el punto de aplicación de esta, pero al menos ya tengo la magnitud, el tamaño de la fuerza. Esta es su línea de acción. ¿Ok? Bueno, vamos por último a obtener puntos de aplicación. ¿Vale? Entonces vamos a decir lo siguiente. Para el empuje horizontal, para el empuje horizontal, la resultante coincide con el centro de gravedad de un triángulo. Para el empuje horizontal, la resultante coincide con el centro de gravedad de un triángulo. Entonces, si recordamos de estática, de estática o de resistencia de materiales, los centroides, por ejemplo, dibujo este triángulo. Ok. Necesito dividirlo en tres partes iguales. Entonces, por acá. Listo. Lo divido en tercios. Tercio de la altura, tercio de la altura, y un tercio de la altura. Lo mismo en el sentido horizontal. Tercio de la base, un tercio de la base, un tercio de la base. Por lo tanto, la resultante pasa a un tercio. Vean, acá, en el sentido horizontal, la resultante pasa a un tercio. En el sentido vertical, la resultante también pasa a un tercio. Entonces ahí tenemos el centro de gravedad total. Ahora, como solo tenemos triángulo de presiones, la resultante la vamos a ubicar a un tercio también, pero en el sentido horizontal. La vertical no nos interesa porque eso ya lo obtuvimos y tiene otro punto de aplicación. ¿Vale? Entonces, para el triángulo de presiones que se formó, tenemos lo siguiente. En el ejemplo específico o particular, el triángulo mide 1.5, ¿cierto? Que coincide con la profundidad. Entonces, este es 1.5. Obviamente, si lo dividimos en partes iguales, pues cada punto 5, ¿verdad? Tenemos un tercio. Entonces, este es 0.5. El de abajo también es 0.5. 0.5. De manera que la resultante está a 1.5. A 0.5, perdón. ¿Ok?
Entonces, si regresamos al esquema que está aquí, aunque aquí no se ve proporcionado, pues es 0.5 metros. ¿Ah? Pero vean lo siguiente, también, al mismo tiempo que es un triángulo, voy a hacer aquí abajo en pequeño, al mismo tiempo que es un triángulo, también es un rectángulo. Vean. Porque el volumen de prisma de presiones más o menos tiene esta forma. Más o menos así. ¿Ok? Entonces, por un lado, la resultante pasa a un tercio, esta que tengo aquí. Pero por otro lado, pasa a la mitad de este rectángulo. Más o menos la mitad. La voy a poner aquí. ¿Sí me explico? Entonces tenemos dos coordenadas. El tercio está bien, pero también la otra es a la mitad del rectángulo. En este caso, como tenemos dos rectángulos, hay uno que es 1.5 metros acá, que es la mitad de 3, que para un rectángulo su resultante pasa a la mitad. ¿Sale? Entonces, vean, las coordenadas, lo anoto, las coordenadas del punto de aplicación de la fuerza horizontal son dos puntos. Las coordenadas del punto de aplicación de la fuerza horizontal son, entonces, por un lado, a partir del fondo, si ponemos aquí el sistema de referencia en el fondo, la X, la Y, en X 1.5, coma, en Y 0.5. Para una pared, para la otra pared, pues como tiene 6 metros, la mitad de 6 son 3 metros, entonces es 3, pero la profundidad es la misma, 0.5. ¿Ok? Esa entonces es la fuerza horizontal. Para la fuerza vertical, esta que está aquí, la resultante de la fuerza vertical pasa por el centro del rectángulo, porque acuérdense que en planta es un rectángulo. Entonces, si dibujamos otra vez el rectángulo, visto en planta, visto desde arriba, entonces por un lado tenemos la mitad, que son 3 metros. Por otro lado tenemos la mitad, que son 1.5. Así que las coordenadas en el sentido vertical son, aquí ya tú puedes asumir X o Y como quieras. Además voy a poner el sistema de referencia aquí abajo para que ambos sean positivos. Voy a pensar X en este sentido
y Y en este otro sentido. Entonces, para X son 3. Para Y, 1.5. Listo. Ahí están entonces las coordenadas del punto de aplicación. Aquí obviamente nada más se vería uno. Entonces vamos a decir que esta es la de 3 metros. ¿Dónde estaría? Pues aquí el centro, ¿verdad? Ahí pasaría la resultante vertical. Luego para la horizontal, pues como tengo dos triángulos, tengo dos resultantes. O dos puntos de aplicación. Uno para el triángulo de uno, para el rectángulo de 3 metros, para el lado de 3 metros, y el otro para el lado de 6 metros. ¿Vale? Ambos a la mitad del rectángulo, pero la altura es a 1/3 del triángulo, o sea, a 0.5. Determinar el empuje horizontal y vertical, así como las coordenadas del punto de aplicación. Muy parecido a lo que hicimos hoy. Entonces vamos a hacer un almacenamiento. Más o menos. Así. Así. Vamos a suponer 5 metros acá. Y 1.8 metros. Y la pared que está aquí de fondo, que está aquí, vamos a suponer 8 metros. ¿Sale? Pues ahí están los datos entonces para que puedan hacer la tarea, determinar el empuje horizontal y vertical, así como las coordenadas del punto de aplicación. Déjenme de una vez subirla.